introduciéndonos un poco a esto, yo no sé si tenemos algún concepto, un poco alguna idea. Yo no voy a abordar derechamente definiciones ni nada por el estilo, sino que vamos a ver un par de pasajes y algunas cosas posteriores. Pero quisiera primeramente sí dilucidar un poco qué comprendemos en parte por adoración familiar o por culto en el hogar o por espiritualidad familiar. Si algo de esto está en nosotros. Por acá, a ver, quiero preguntar a alguien, algún voluntario que levante su mano. Camilo me está mirando. Bueno, gracias, Camilo. Que nos pueda compartir un poco una idea, si es consciente de alguna idea de lo que sería la adoración familiar. ¿Sí? ¿La Dani? Ya, ella toma la palabra en el hogar, parece. Ya, en la casa. Perfecto. Camilo, ahora sí. Perfecto. Ya. Entonces eso es más o menos lo que nuestros hermanos comprenden de esta idea, de que dicen que es parte del culto dominical, social que nosotros llevamos a cabo en la semana, poder también llevarlo a la familia y de esta manera aterrizar nuestra espiritualidad también en un contexto de hogar, ¿ya? No solo en un contexto de esta construcción que reúne a un sinfín de familias, pero también a un foco un poco más individualizado en una familia particular que es nuestra propia familia. Por aquí, ¿alguien de este lado quiere comentar algo? A lo mejor la pregunta sería otra, sí. ¿Podemos decir a ciencia cierta que la Biblia enseña en algún texto en específico que las familias tienen que tener un culto en el hogar? Lo que veíamos al comienzo dice, ¿ya? Que era Deuteronomio 6, ¿cierto? Que leíamos Deuteronomio 6. Sin embargo, puede ser una luz para poder entenderlo a este modo. Después lo vamos a ir viendo. Pero con esto yo quisiera introducir y decirle lo siguiente. Efectivamente, en la Biblia nosotros no vamos a encontrar ningún versículo bíblico que de forma explícita diga que las familias en el hogar tienen que celebrar cultos, ¿ya? No de esa forma por lo menos. Ahora no se preocupe, no se asuste con esto, ¿ya? Porque por algo estamos teniendo un día de una charla que tiene relación con la adoración familiar. Entonces, per se usted entenderá de que efectivamente esto sí lo enseña la Biblia, por algo lo estamos exponiendo. Entonces, lo que debemos sí entender de que vamos a ir viendo que la adoración familiar está enseñada de una manera muy presente en las Escrituras, pero de una forma más implícita. De hecho, nosotros hay muchas cosas que entendemos y creemos por el estudio más completo e implícito de las Escrituras, que vuelve a tornarse algo también explícito por sí mismo. Por ejemplo, la Trinidad. Nosotros sabemos que no hay ningún verso de la Biblia que nos enseñe de que, así como que diga con las palabras explícitas, Dios es una Trinidad. Pero entendemos que el Espíritu Santo es Dios porque la Biblia lo enseña, entendemos que Jesucristo es Dios porque la Biblia lo enseña, entendemos que el Padre es Dios porque la Biblia lo enseña y que estos tres son uno, porque la Biblia lo enseña. Entonces hay cosas que nosotros podemos entender, obviamente, a raíz de todo el estudio de la Escritura. Y en parte, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Vamos a intentar, por medio de una vista panorámica, ver cómo por medio de las Escrituras el Señor nos manda y nos enseña que nosotros en el hogar debemos tener una actitud de adoración constante y de forma también dedicada y de manera intencionada también. Entonces, esa es la idea de lo que vamos a ver hoy día. De hecho, mi intención no es solamente hacer un breve paso por distintos textos de una forma panorámica, sino que también es poder después de eso, en un punto 2, poder tomar todos estos textos y verlos desde un punto de vista ya un poquito más teológico, con algunas reflexiones muy breves, porque el tiempo es muy reducido, respecto a lo que es la teología del pacto. Pero también después, al finalizar,
Mi intención es cómo para nosotros eso hoy día es igual de necesario, importante y un mandato también para nosotros como parte de este pacto ya más extenso que viene por medio de Cristo y del Evangelio y que aborda no solamente a un grupo étnico de familias, sino que a todas las familias que invocan el nombre del Señor en todo el mundo. ¿Ya? Esa va a ser la idea. Ahora, evidentemente este es un punto muy relevante y muy importante. Después nosotros vamos a ver por los estudios que nos va a compartir el pastor Juan, cómo los reformadores y la iglesia en general a través de la historia vieron la importancia de esto. Y de hecho y mi intención es poder poner una base en esta hora y espero poder lograrlo con la ayuda del Señor para entender por qué los reformadores de repente citaron cosas tan severas respecto al abandono de la adoración familiar en el hogar. Y posteriormente también el pastor Juan nos va a llevar a entender esto de una forma más práctica. Mi intención ahora entonces solamente va a ser ver un panorama en la Biblia general, posteriormente unir este panorama general de la Biblia con un concepto un poquitito más teológico y posteriormente también entenderlo a la luz de nuestra realidad evangélica y neotestamentaria. Esa va a ser la idea, ¿ya? Así que vamos, manos a la obra, como se dice, yendo de lleno. Por lo tanto, lo primero que yo quisiera decir dentro de estas tres ideas es que la adoración familiar en la Biblia es algo que está explícito en lo implícito. ¿Ya? Ahí me va a ir ayudando, muy bien, Alvarito, con esto. Y quiero pedirle a ustedes también su ayuda con la lectura de los textos bíblicos que vamos a tener. Entonces, si ustedes ven un texto bíblico ahí en pantalla, rapidito lo buscan y el que lo tenga, lo lee y esa va a ser la forma en la que ustedes me van a ayudar a participar. Entonces, vamos a ir a uno de los principios de esta realidad o de lo que las Escrituras nos enseña, uno de los primeros lugares donde la Biblia nos habla algo referente a lo que es la adoración familiar, la instrucción en el núcleo del hogar, etc. Y esto lo vamos a ver a través de Abraham. Y quiero pedirles que busquen en su Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 18, los versos 17 y 19. Y el que lo tenga fuerte, se para, lo lee con voz audible. Adelante. Perfecto, es importante entender este texto y que vayamos poniendo nuestra vista ahí, también manteniéndola en el lugar. Si usted quiere, puede hojear un capítulo antes, un capítulo después y entender en parte el contexto en el cual se escribe este versículo en puntual. Y hay un contexto social de Abraham que nosotros conocemos, que es una realidad donde el mundo de Abraham era un mundo que manifestaba la corrupción de una manera bastante evidente. No había que escarbar mucho para que la corrupción se viera en la sociedad y en el mundo de Abraham. Por lo tanto, Abraham no vivía en una realidad espiritualizada o religiosizada, por así decirlo de esa forma, sino más bien Abraham vivía en un mundo en el cual ya había ocurrido el hecho de Babel, donde Dios había dispersado a los pueblos por causa de su corrupción y que ellos querían, ¿cierto?, estar en contra de Dios. Y ahí en ese contexto también Abraham es llamado a un pacto y en medio de este pacto nosotros leemos posteriormente que viene la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y en ese periodo de destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios en visita a Abraham dice, ¿le ocultaré a mi siervo lo que estoy por hacer? Y en medio de esa pregunta que Dios hace, nos deja este relato también del verso 18 particularmente, que dice, y que leía mi hermano, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa y que serán bendecidas todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Es un hecho, decía Dios. Ya él había dado una promesa. Pero no solo eso, sino que yo lo he elegido, ¿para qué? Para que instruya a ¿quiénes? A sus hijos y a su familia. Por lo tanto, la elección de Abraham
no solamente implicaba una bendición bajo, digámoslo, el cielo y el mundo en general, y todas las naciones de la tierra. La bendición de Abraham implicaba primeramente el hogar. Y su tarea, como aquel que había sido elegido para esto, era preocuparse de la instrucción en su familia y en su hogar. Por lo tanto, aquí ya vemos nosotros rasgos de un mandato de instruir, de llevar a cabo la instrucción en el hogar. Y evidentemente el pecado generacional que ocurría en los tiempos de Abraham no le permitían a él el mejor contexto. No tenía él las mejores motivaciones, digámoslo así. Más bien su contexto lo motivaba a abandonar a Dios, a no buscar a Dios. Cuando Dios encuentra a Abraham y lo elige, Abraham no buscaba a Dios. Y eso nosotros así lo sabemos. Por lo tanto, el contexto de Abraham era bastante más duro incluso que el nuestro, que es un contexto más cristianizado. Pero no solo eso, su contexto religioso también era bastante más complejo que el nuestro. No existían las escuelas dominicales. No estaban las tías para apoyar a la enseñanza, como la tía Vale, como las demás tías. Por otro lado, tampoco había todavía, como la tía Dani, tampoco había en ese tiempo el contexto de congregaciones, ni de sacrificios en un tabernáculo o en un templo. No era ese el contexto. Por lo tanto, la misión de Abraham para instruir a su hogar no era simplemente decirle, ya, llegó el domingo, vamos a la iglesia. Tenía que ver con enseñar, pero no solo con enseñar. Mire usted el verso 19, dice, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. O sea, no era solamente dar conocimiento, era preocuparse del andar de su hogar. Y para eso Abraham tenía esta instrucción. Solo quiero mencionar que así fue hecho. Después nosotros vemos en el capítulo 22 de Génesis cuando Abraham va con su hijo ya nacido y van ellos a rendir un sacrificio al Señor. E Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero? Esta pregunta viene por un sentido de que él comprendía cómo eran los sacrificios, había sido instruido también. Otro punto, y aquí avanzamos, y una pequeña aplicación de esto, ¿ya? Cambiar sociedades o bendecir el mundo como era la misión de Abraham, comienza primero por trabajar en nuestros hogares. Eso va a traer cambios a nuestra sociedad. Moisés, posteriormente vamos viendo que Moisés recibe este mandamiento del texto que ya leímos al principio, que igual me gustaría que lo volviéramos a leer, así que si alguien tiene Deuteronomio 6, 4 al 9, que lo lea también en voz alta, se ponga de pie nomás y le dé lectura. Marco, adelante. Perfecto. Este es uno de los textos más emblemáticos respecto a la enseñanza y la instrucción en el hogar. Y de hecho, ya en este texto con Moisés nosotros vemos algunas directrices de cómo y cuándo esto debía ser llevado a cabo. Nosotros vemos ciertas directrices como por ejemplo el hecho de que esto debía ocurrir en la vida cotidiana de las familias que eran las familias del Señor. No solamente en los días de fiesta que ellos tenían, como el Pentecostés o como otras actividades donde sacrificaban animales en el templo, sino que por medio de este texto nosotros ya comprendemos que la actividad de instruir y de enseñar en el hogar es una actividad que debiera ocurrir en el día y en la noche. Cuando te levantes, dice, y cuando te acuestes. No solo eso, es una actividad que debía ocurrir de forma intencionada en el hogar, o también muchas veces de una forma, digámoslo así,
cuando yo me encuentro como la oportunidad de hacerlo, mientras caminas, dice. Aprovechar las instancias fortuitas y las no fortuitas para poder enseñar e instruir. También Deuteronomio 11, 18 y 19 nos habla más o menos una misma idea. Usa palabras muy similares, haciendo alusión a que la enseñanza era parte de una actividad muy común dentro de las familias del pueblo del Señor. La instrucción en el hogar es algo, por lo tanto, para ellos hasta este punto, que es parte de la cotidianidad. ¿Está bien dicha la palabra? De lo cotidiano. ¿Sí? Otras cosas que nosotros podemos ver también en este texto, que es un mandamiento imperante de parte del Señor. Y está recitado este texto junto con el Shema, que se llama, que es esta confesión de fe que tenían los judíos, que decían, oye Israel, o escucha Israel. Eso significa el Shema, escucha. Nuestro Dios, el Señor, uno es. Y después de esa confesión de fe, instruye esto en tu hogar, día y noche, en todo tiempo, de forma intencionada, deliberada, pero también de una manera casual, donde tengamos la oportunidad. Y de hecho, la versión acá de Deuteronomio 6, 4 y 9, usted, mi hermano, leyó NBI, ¿cierto? ¿Sí? Lea por favor de nuevo el 4, o el 5, perdón. Perfecto. Tiene también un sentido muy arraigado a la relación que tenemos con el Señor y al amor que tenemos con el Señor. Instruir, enseñar, hablar del Señor en el hogar es parte también de una manifestación de amar al Señor con todo nuestro corazón. Otro texto importante también, u otra razón importante, es que esto dice que sea de forma constante. Hay otras versiones que dicen también que sea de forma diligente. No solamente que sea algo de manera constante, sino que también de forma diligente. Ahora, ¿qué aprendió el pueblo después? Veámoslo en el Salmo 78. ¿Qué está registrado en el Salmo 78? Hay muchos textos, hermanos, que podríamos estar hablando, pero el tiempo no nos permite hablar de todos los textos, así que vamos a ir pasando ahí por distintas etapas del pueblo de Israel, ¿ya? Salmo 78 del 1 al 6. Sí, adelante. Escucha, oh pueblo mío, y lee, inclinen ustedes sus oídos a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas, evocaré las cosas escondidas del pasado, las cuales hemos oído y entendido, porque nos las contaron nuestros padres. No la encubriremos a sus hijos, a la generación venidera contaremos las alabanzas del Señor y de su poder y de las maravillas que hizo. Él estableció su testimonio en Jacob y puso la ley en Israel. Mandó a nuestros padres que lo hicieran conocer a sus hijos, para que lo supiera la generación venidera y sus hijos que nacieran, para que los que surgieran lo contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de las obras de Dios, a fin de que guardaran sus mandamientos, para que no fuesen como sus padres, una generación porfiada y rebelde, una generación que no dispuso su corazón, y su espíritu fue fiel para con Dios. Gracias, hermano. Se encuentra acá ya el salmista, en este caso Asaf, ya escribe de una realidad que el pueblo vivía y llevaba a cabo constantemente y que ya era parte de la vida del pueblo. El pueblo vivía esta realidad, que ellos enseñaban de generación en generación las proezas de Dios. Traspasaban a una generación y esa generación a otra generación y esa otra y así. Y ellos hablaban de generación en generación la instrucción del Señor. Pero no solamente nosotros vemos ahí que esta instrucción era de generación en generación, sino que ya estaba de forma habituada en la vida de los creyentes del Señor, del pueblo del Antiguo Testamento. Otra cosa que nosotros podemos también
ver no solo en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento. Y aquí quiero pedirles que busquen Efesios 6:4. ¿Quién tiene ahí Efesios 6:4? La Dani, ya. Que ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el Nuevo Testamento continúa también con esta misma idea de que la instrucción en el hogar de los hijos de los creyentes debe estar presente, de hecho, de una manera bastante orgánica, como parte de la crianza. Notemos que Pablo utiliza este concepto de críenlos, instrúyanlos en el Señor. Por lo tanto, la instrucción en el hogar, en el caso de los hijos por lo menos, debe ser algo que debe ser parte integral y orgánico de la crianza de los hijos. Y eso debe ocurrir en el hogar. Nosotros a veces quizás hayamos invertido estos roles con la iglesia en la actualidad, pero la instrucción del Señor por medio de las cartas de Pablo es que esto debe ocurrir de forma orgánica en la crianza en el hogar. Otro punto importante que nosotros vemos acá, que no se da por separado esta realidad, sino que esto camina en conjunto. Así como nosotros podemos enseñar matemáticas en el hogar, tenemos que enseñar e instruir del Señor. Así como enseñamos deportes en el hogar, debe estar también la instrucción del Señor. Así como nosotros alimentamos a nuestros hijos. Nadie de nosotros creo que deja a su hijo un día sin comer. Sin embargo, a pesar de que si yo preguntara en esta hora, ¿qué es más importante, comer o tener comunión con Dios? Todos dirían tener comunión con Dios, perdón. Pero eso sí lo hacemos. Sí restringimos la instrucción del Señor en el hogar, no así la comida. Entonces es importante que nosotros veamos esto. De hecho, Primera de Timoteo 3, 4 y 5 nos enseña que la adoración, la instrucción, el gobierno del hogar es tan importante y tan relevante que nosotros debiéramos observar aquello cuando elegimos a nuestros oficiales. Es importante. Por otra parte, también 2 Timoteo 1:5 y 3:15 nos dice que él vivió la experiencia de un hogar donde se instruía del Señor por medio de su abuela, por medio de su madre. Y eso dice que alimentó su fe cuando él era pequeño. Entonces vemos también que esta es una realidad normativa en las Escrituras. Ahora, hay un hombre bien piadoso que nosotros podemos ver en las Escrituras, y este es Job, del cual normalmente nosotros observamos sus sufrimientos. Pero hay un pasaje que a mí me impactó mucho, que es Job 1, del 4 al 5. Si alguien lo puede leer, que le dé lectura, por favor. 4 y 5. Sí, Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Perfecto. Noten lo piadoso de este padre con sus hijos. Sus hijos hacían carrete en la casa, tremenda fiesta, ¿cierto? Invitaban a sus hermanas, todos se reunían los hermanos ahí, escuchaban sus cumbias, sus rancheras, dicen por ahí. Y Job decía, puede que mis hijos se les haya pasado la mano y hayan ofendido al Señor. Y él se levantaba muy de mañana y rendía sacrificios por el pecado de sus hijos. Yo leí este texto y decía, wow. A veces el sufrimiento de Job empaña un poco también estas actitudes que
que nosotros podemos ver y que no debiéramos pasar por alto. Me llama la atención, y usted puede hacer la aplicación también de qué hacemos nosotros igual. No porque debamos hoy día sacrificar, pero sí porque debemos llevar a nuestros hijos al sacrificio de Cristo. Es muy, ¿cómo se puede decir? Una cuchilla al corazón, pero que debe alentarnos, no desanimarnos, sino que alentarnos a buscar al Señor. Bien, y así hay otras también acciones que se dan dentro del hogar en la adoración. Jeremías 10:25, por favor, que alguien lo busque, y también Salmos 118:15, que nos va a mostrar un poco algunas otras actividades que se desarrollan dentro del hogar. ¿Quién lo tiene? Jeremías 10:25, perdón. Betsy. Derrama tu furor sobre las naciones que no te reconocen y sobre las familias que no invocan tu nombre, porque se han devorado a Jacob y se lo han tragado por completo y han asolado su morada. Bien, no vamos a hablar de lo crudo en esta hora de ese texto, pero Jeremías oraba al Señor para que las familias que no invocaran su nombre recibieran el furor del Señor. Por lo tanto, las familias, los hogares también deben practicar la oración en el hogar, invocar el nombre del Señor. Y el Salmo 118:15, ¿qué dice? Gritos de júbilo y victoria resuenan en las casas de los justos. La diestra del Señor realiza proezas. Gritos de júbilo y victoria. Esto no quiere decir que las familias en ese tiempo se ponían a gritar, ya. Esto habla más en un sentido de cánticos, de alegría. Hay cánticos también en las familias, en las tiendas, dice otras versiones. Es importante que nosotros podamos comprender que estos elementos son parte también de un tiempo de adoración familiar que nos muestra las Escrituras. Y bueno, hay muchos otros textos más que están ahí abajo que ustedes pueden ver, buscar con más tiempo y leer, que nos hablan un poco de este panorama de lo que es la adoración familiar. Sin embargo, yo quisiera ahora brevemente, creo que me voy a pasar 5 minutos, pastor, ¿ya? Brevemente yo quisiera aterrizar esto también y unir un poco todos estos textos que en cierto modo están separados para que podamos comprender una realidad unificada en las Escrituras y qué está detrás de todo esto. Y lo que quiero comentar con esto es que la adoración familiar es una responsabilidad dada por gracia en la relación de pacto que tenemos con el Señor. Eso es lo que nos muestran estos textos. Todo el mandamiento a la instrucción de adoración familiar, de instruir a los hijos, de tener instrucción en el hogar, está asociado inseparablemente a la vida dentro del pacto de Dios. Todos los textos que nosotros hemos visto. Por lo tanto, quienes son partícipes del pacto de Dios debemos asumir la responsabilidad de nuestros hogares a la adoración de nuestro Dios. Esto es inseparable. No podemos pensar en pacto de Dios y dejar a los hijos o a la familia fuera del pacto y fuera de la adoración. No se ve esto jamás en la Biblia. Jamás Dios se ha relacionado de esta forma con los suyos. La religión bíblica nunca conduce a un individualismo en el pacto. Así como el pecado nosotros hemos visto en las Escrituras, en otros textos, que afecta a la comunidad, como por ejemplo el pecado de Acán, también la instrucción beneficia a una comunidad y a una familia también. Así como, por ejemplo, los hijos fueron salvados con la acción de los padres al pintar los dinteles con la sangre del cordero cuando el ángel de la muerte vino sobre el pueblo de Egipto y de los que no habían realizado esta práctica. De esta forma también la instrucción en el hogar puede llevar a nuestros hijos al Señor y a la salvación. Y no solo a nuestros hijos, también a las esposas, quienes a lo mejor, o esposos, quienes no disfrutan de compartir esta misma fe. Ahora, tanto los patriarcas como las familias posteriores de Israel comprendieron, por lo que hemos visto, que la adoración familiar era una responsabilidad del pacto que Dios había realizado con ellos. Como ya leímos en el capítulo 6 de Deuteronomios 4:7. Ellos comprendieron que era una responsabilidad, había un mandato expreso de llevar a cabo la enseñanza de la palabra de Dios en los hogares. Es un mandato expreso. Pero la enseñanza no solo a secas, sino en un sentido más profundo, que es en parte lo que describe Josué 24, del 14 al 15. Para que no lo leamos, usted
ya lo conocen, esta cita bien conocida, donde él resuelve y toma la resolución como cabeza de su hogar de decir: mi casa y yo, ¿qué haremos? Serviremos al Señor. Y este texto y esta frase se da en un contexto donde Josué renueva o vuelve a hablarles respecto al pacto de Dios con el pueblo. Por lo tanto, la adoración familiar tiene que ver derechamente con la relación de pacto que Dios nos ha dado por medio de su gracia. No podemos dejar de lado la instrucción sin pensar en esta relación pactual. De esta forma también lo entendieron no solo Josué, sino que algunas tribus que acompañaron a los israelitas en guerra, aquellas que se quedaron al lado oriente del Jordán, en los capítulos 22, versículos 24 en adelante, nos muestra que cuando terminó el periodo grande de la conquista de Israel, el grupo que se volvía al otro lado del Jordán a habitarlo, construyeron una réplica del arca. Y el otro grupo de pueblo que estaba al otro lado dijeron: ¿qué están haciendo? Están haciendo algo para adorar, para idolatrar. Y llegan a una conversación bien interesante que sería bueno que usted la leyera, el capítulo 22 de Josué. Y ellos le dicen: no, nosotros no queremos adorar o hacer idolatría. Lo que nosotros queremos hacer es construir, o lo que hemos hecho es construir una señal para nuestros hijos, para las generaciones futuras, para que ellos sepan que deben ir a adorar donde está el tabernáculo. Ellos se preocuparon de la adoración también de sus hijos y de que las generaciones futuras fueran consideradas como parte del pueblo de Dios, porque ellos decían: nosotros estamos separados por un río y lo que tememos es que las familias de allá les digan a las de acá: no, ustedes no son parte del pueblo de Dios. Pero queremos con esta señal dejar vinculada esta relación de pacto que Dios tiene con todos nosotros y que por lo tanto también nuestros hijos deben ir a adorar al Señor. Es bien interesante ese texto. Las demandas de Dios son absolutas. Cuando la gracia de Dios salva, su gobierno se extiende a lo que dicha persona es y posee. Y eso igual debemos entenderlo. Cuando el gobierno de Dios llega a mi vida, no solo llega a mi vida a lo que yo soy, sino que también a lo que poseo. Y eso nosotros lo vemos en nuestra economía, en nuestros planes, en nuestras familias, en todo eso. El pacto de Abraham, vemos que separó a este hombre de una forma especial, pero no afectó solo a Abraham, afectó a toda su casa. Dios mandó que toda la casa de Abraham fuera circuncidada y llevara la señal de este pacto. No solo a Abraham, también los esclavos y también los hijos. Por lo tanto, las Escrituras nos muestran, hermanos, que la adoración familiar está estrechamente vinculada a la relación de pacto que tenemos con el Señor. Un escritor, Joven se llama, indica que la comunidad, por lo tanto, no es un mero vivir juntos. Hacer comunidad no es vivir juntos en el hogar. Hacer comunidad, y no de manera circunstancial hasta que los hijos se van, sino que hacer comunidad es compartir el pacto de Dios. De esa manera nosotros también hacemos comunidad en este lugar. Y Hechos, como último punto, amplifica esto. No solo para las familias del pacto del Antiguo Testamento, sino que ahora como adoración familiar, como parte integral de la vida del Evangelio y de este pacto que Dios estableció un día con los hombres, donde Él dijo: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y de estos también pequeñas luces que ya veíamos en el Edén cuando Dios caminaba con el hombre constantemente. Por lo tanto, la adoración familiar tiene este sentido en las Escrituras, de mostrarnos que nosotros hemos de andar con Dios porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. De hecho, con Cristo la comunidad del pacto ya no es étnica, sino que es de todas las naciones. Y su vínculo ya no es la descendencia de la cual nacen, sino que la fe que comparten. Y por otra parte, este vínculo ya no racial, sino que de convicción, de fe, también hace que todas las familias de la tierra, así como Abraham fue considerada la familia del pacto,
Todas las familias de la tierra también, usted y yo, hermanos, somos considerados también familia del pacto, igual que Abraham. Y por lo tanto, se aplican a nosotros y a nuestras familias las bendiciones del pacto, pero también los principios teológicos del pacto, a todas nuestras familias. Sus beneficios y sus obligaciones igual nos son a nosotros atribuidos. Por esa razón, y teniendo eso ya de antemano, podemos entender por qué Pedro y Pablo hablaron con tanta facilidad cuando ellos decían: cree y serás salvo tú y tu casa. Para ellos no era un problema incluir el hogar, las familias. Por eso le decían: y esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Para ellos no era complejo, y para nosotros como Iglesia Reformada y Presbiteriano esto es muy relevante comprender, porque nosotros no vemos la salvación del Señor y solamente como entrar en una relación individual, sino que en una relación pactual que involucra a las familias del Señor. Entonces, vemos que también esto llevó a Pablo y a Pedro a bautizar y a escribir después, sin ningún problema. Se bautizaron fulano y toda su casa. Nos vemos un problema en eso, porque Pedro y Pablo en su contexto entendían que Dios se relaciona de forma pactual con familias, y por lo tanto debe estar esta instrucción en nosotros también y en nuestros hogares. Hermano, concluyo. ¿Quieres que Dios sea el Dios solo tuyo o de tu familia? Esa es una pregunta que yo les quiero dejar para meditar en esta hora, y espero de una manera muy por encima haber intentado mostrarles a ustedes que las Escrituras nos enseñan de que las familias del pacto mantienen una comunión constante y continua y deliberada con Dios, día y noche, por la palabra, por la oración, por la alabanza, por las proezas que el Señor ha hecho. ¿Cómo se desarrolla esto en nuestros tiempos? ¿Cómo aterrizamos esto ahora a la práctica? Bueno, para eso tenemos que esperar al último tema que nos va a compartir el pastor Juan. Yo solo ahora quise sentar ciertos principios escriturales y también un poquitito teológicos, ¿ya? Oremos al Señor. Padre Santo, te agradecemos esta hora, este tiempo que tú nos has dado de poder compartir tu palabra, mirar y observar lo que tú nos has dejado, Señor, en las Escrituras. Yo te ruego, Señor, que esta palabra tuya ya esté obrando en el corazón de mis hermanos, así como tú obraste en mi corazón durante estos días previos, Señor, también de estudio. Yo te ruego, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo nos convenza a nosotros que esto no solo es un mandato imperativo, sino que es una necesidad que tenemos, Señor, de vivir constantemente en comunión y en adoración delante de ti en nuestros hogares. Señor, gracias por este tiempo y síguenos acompañando en las conversaciones previas que tendremos, posteriores que tendremos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, amén.